Buenas noches, jóvenes. Señorita, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí, doctor, se ve. Ya, muy bien. Bueno, vamos a empezar con el tema del órgano del olfato. Para hablar de este sentido, porque son lo que vamos a tener que definir primeramente, son órganos que son sensoriales, ¿verdad? O sea que difieren de digamos, de una de las características que es el sensitivo. Estos son sensoriales y estos van a constituir ya a los órganos que hemos dicho que son en número de 5. Pero la anterior vez habíamos hablado que el vestíbulo también era considerado como un órgano sensorial. Pero vamos a entrar ahora en el órgano del olfato. Este órgano está contenido en las fosas nasales, ¿sí? Las fosas nasales van a dar cabida a un órgano que se va a llamar el órgano del olfato, ¿sí? Y para esto vamos a ver primeramente a las fosas nasales óseas, ¿sí? Después vamos a ver a las fosas nasales ya con complemento de cartílago. Luego vamos a ver las fosas nasales cubiertas por pituitaria, que es la membrana que va a cubrir. Luego vamos a ver a las cavidades que están anexas a las fosas nasales, ya que van a cumplir otro tipo de funciones. Bueno, por lo pronto vamos a entrar a ver las fosas nasales óseas. ¿Qué forma tiene? Va a tener una forma, así como dice el texto, una cavidad afractuosa, pero algunos autores dicen que tiene la forma ya de un pasillo. Vamos a hacer más o menos un pasillo así, ¿sí? Esto va a ser uno de los orificios para que nosotros podamos comprender así, ¿sí? Y vamos a encontrarnos aquí con otro orificio, ¿sí? Que va a ser este, ¿sí? Entonces va a tener la forma, como decimos, ustedes conocen en su casa hay los pasillos, ¿sí? Entonces un pasillo que tiene una pared interna, esta la pared interna, ¿sí? La pared externa que va a comprender aquí, la pared externa que va a estar presente con estas irregularidades, ¿sí? Un techo que va a constituir la parte superior y un piso. Y las extremidades, la anterior que va a estar representado por este orificio, y la posterior que va a estar representado por las retroventanas. Entonces, pero vamos a seguir con la historia de que es una cavidad anfractuosa porque tiene forma irregular, ¿sí? Entonces, ¿dónde está situado? Está situado por encima de la cavidad bucal, por dentro y por debajo de las cavidades orbitarias, por debajo de la base anterior del cráneo, ¿sí? Entonces esa va a ser su situación. Una vez que hemos llegado a localizarlo, ya vamos a tener que describir las paredes óseas, o sea, la constitución de las paredes óseas. Solamente vamos a describir y no vamos a hablar ya de las articulaciones, porque en sí no conviene hablar de las articulaciones. O sea, la división de las fosas nasales son en la parte ósea, una parte ósea, una parte cartilaginosa, ¿sí?
y la porción mucosa. O sea que las fosas nasales está cubierto por una membrana que se va a denominar pituitaria o membrana de Schneider, ¿sí? También se conoce con ese nombre. Entonces, esta membrana de Schneider o mucosa pituitaria va a transformar a la parte ósea, va a modificar a la parte ósea. ¿Sí? Y estas modificaciones van a ser ya en provecho de la función que tiene la olfatoria y también va a cumplir la función respiratoria, porque las fosas nasales representan la parte más alta de las vías respiratorias. Entonces, eso vamos a ir hablando de las fosas nasales óseas. También se denominan cabugnasi, ese es su otro nombre, ¿ya? Y vamos a encontrar que está formado por 4 paredes, como les decía. Esta pared va a ser la externa, esta pared va a ser la interna, ¿sí? Aquí vamos a tener la pared superior y aquí abajo vamos a tener la pared inferior. Aquí vamos a tener el orificio anterior y aquí atrás vamos a tener el orificio, aquí atrás vamos a tener el orificio posterior, ¿sí? Que van a comunicar, ese orificio posterior va a comunicar con la faringe, a ese nivel se denomina rinofaringe. Aquí la pared externa. La pared externa va a ser irregular por la presencia de accidentes que se presentan en esta pared. Y estos accidentes están representados por los cornetes. Y estos cornetes van a limitar estos cornetes, fíjense, ya. Esta es la pared externa, así, y de las fosas nasales. Este está formado por estos huesos que ahorita les voy a explicar. Y por su borde superior van a estar ya colados, diríamos así, ya unos huesecillos encorvados sobre sí mismo, ya, que se van a denominar turbinas o cornetes. Vamos a tener el cornete inferior, el medio, el superior y otros 2 cornetes accesorios, que va a ser el de Santorini y el de Zuckerman, que muy poco se encuentra. Y algunas veces hemos mencionado que existe otro cornete que está en el cuerpo del esfenoide aquí, ¿sí? Que es el cornete de Bertin. Pero esto no entra en las fosas nasales. Los que entran en las fosas nasales son estos cornetes, estos son accesorios. Estos son los cornetes que están en las fosas nasales. Ahora, la pared externa, estos cornetes, ya, su pared externa con la pared nasal van a formar unos espacios, estos. Y estos espacios se van a denominar meatos, ¿sí? O sea, son espacios que sirven ya para que el aire se caliente. Aquí. Ahora, aquí vamos a tener el meato inferior. Aquí vamos a tener el meato medio y el superior. Aquí también los cornetes de Santorini y Zuckerman van a tener también espacios meatos, pero no son de mucha importancia. En el meato superior, en el meato inferior, a 1 centímetro, ya 1 centímetro más o menos, del orificio de las narinas, de las fosas nasales, mejor dicho, óseas, vamos a encontrar este orificio. Este orificio va a ser el orificio de desembocadura de un conducto, del conducto lacrimonasal que va a estar aquí. ¿Sí? Este conducto lacrimonasal está excavado aquí, ¿sí? Con el unguis. Entonces, por este conducto que está en la pared externa de las fosas nasales, va a discurrir las lágrimas. ¿Sí? Eso es en el meato inferior. En el meato
medio, en el meato medio, aquí vamos a encontrar accidentes. Estos accidentes van a estar representados por esta tirilla, esta lámina, que va a ser la lámina lauciforme, ¿sí? Que va a ser una prolongación del etmoides. Aquí vamos a encontrar la bula etmoidal, ¿sí? Después vamos a encontrar aquí arriba la porción de la pauciforme, otra eminencia, pequeña eminencia, que es el agernaci. Luego vamos a encontrar un canal que está aquí, por detrás de la bula etmoidal, el canal retropular. Este es un intervalo, es un espacio, es un canal que la mucosa lo va a transformar, es la mucosa uncibular lo va a transformar y se va a convertir en canal uncibular. Este canal uncibular va a estar formado, va a existir, va a estar cubierto por la pituitaria. Y en este canal sí se van a abrir el seno frontal aquí, este seno frontal, el seno maxilar, ya, y células etmoidales anteriores. Esta, la bula etmoidal, es una célula etmoidal anterior, el agernacia es una célula etmoidal anterior. Luego va a haber aquí una tirilla, es la tirilla uncibular, ¿sí? Entonces, esos accidentes van a estar en el meato aquí, medio. Y en el meato superior va a haber orificios de desembocadura de unas células que van a ser denominadas células etmoidales posteriores. Ahora, esta pared externa va a estar constituido por esta porción. Por esta porción. Este que está pintado de verde es el maxilar superior. Maxilar superior. Este va a ser el cornete. Este es el etmoides. Aquí ven el etmoides, ¿sí? La cribiforme, pero de la pared externa, el etmoides. Aquí va a estar el unguis, hueso lagrimal. Aquí va a estar el palatino. Y aquí va a estar las apófisis pterigoides. O sea, la pared externa está formada por 6 huesos. ¿Sí? Por 6 huesos. Por eso va a ser esto, va a tener, la presencia de esto va a ser irregular. ¿Sí? Va a ser una superficie irregular. Entonces, esta es ya una de las más importantes en las fosas nasales, ya porque aquí es donde va a existir ya la mucosa pituitaria, va a formar unas zonas, ¿sí? O unas porciones. Aquí tenemos nuevamente ya también se llama concha nasal inferior, los etmoidales, ¿sí? Aquí vamos a tener los de Sputcani y Santorini. Ahora, las articulaciones, este hueso es independiente, se articula en el maxilar. Estas articulaciones están determinadas por la apófisis. Aquí tenemos la apófisis lagrimal, aquí vamos a tener la apófisis maxilar y aquí vamos a tener la apófisis etmoidal, ¿sí? En cambio, los cornetes, están articulados, no articulados, soldados a la cara interna de las masas laterales, ¿sí? Y esta soldadura va a ser hacia arriba, hacia atrás, y luego hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? Y siempre van a estar casi en la parte media, van a estar así en la parte media del cornete inferior, ¿sí? Subyacente. Aquí tenemos mucho más clarito, es la bula etmoidal. Esta es la bula etmoidal, es una célula etmoidal. Aquí tenemos este intervalo que la mucosa lo transforma en canal uncibular.
Aquí tenemos ya parte de la prolongación de la porciunciforme. Esta porciunciforme con su extremidad posterior va a obliterar. Aquí tenemos mejor dicho, al apófisis maxilar, y este va a obliterar el orificio del seno maxilar. Aquí el orificio se va a presentar en tres porciones: una anterior, una media o superior y la otra posterior. Y la que va a estar abierta va a ser esta, la media. ¿Sí? Aquí vamos a tener el ajes nasi, una elevación determinada por una célula. Aquí vamos a tener entre la extremidad superior de la pula etmoidal y la extremidad superior de la porciunciforme, vamos a tener la trilla uncibular. Estos accidentes se encuentran en el meato medio. ¿Sí? Ahora, en el meato superior también van a haber accidentes, pero solamente producido por células etmoidales posteriores. Y hacia atrás, aquí, vamos a encontrar el agujero esfenopalatino. Y aquí vamos a encontrar el receso esfenopalatino. ¿Sí? Entonces, eso es lo que corresponde ya a la pared externa. La pared superior. La pared superior va a tener la forma de un canal, ¿sí? Con su concavidad mirando hacia abajo. Es cóncavo. Y va a presentar 4 segmentos de acuerdo a los huesos que participan. Aquí vamos a tener el segmento anterior, que se va a llamar frontonasal, porque va a estar formado por la espina nasal del frontal y los huesos nasales, los huesos propios de la nariz. Luego vamos a tener la porción etmoidea, y va a estar representado por la cara inferior de la lámina cribosa. ¿Sí? Luego vamos a tener la parte anterior, aquí. La parte anterior esfenoidal, donde va a estar abierto, donde va a estar abierto el orificio del agujero el orificio esfenoidal. ¿Sí? Luego vamos a tener la parte inferior esfenoidal también, con la presencia de la apófisis vaginal. ¿Sí? Eso va a constituir el techo. Va a tener la forma, como les decía, de un canal delgado, donde va a estar presente ya, ya cubierto por mucosa pituitaria, un órgano que va a representar al olfatorio. Esa es la pared superior ósea. La pared interna. La pared interna o tabique de las fosas nasales va a ser una lámina delgada, algunas veces un poco gruesa, algunas veces que se van a presentar por algunas crestas, y va a estar formado por la lámina perpendicular del etmoides. Esta lámina perpendicular del etmoides tiene la forma pentagonal, ¿sí? Y vamos a tener el otro hueso que se complementa, que es el vómer. Y este vómer, por sus alas, aquí, van a estar en relación con la cara inferior del esfenoides. ¿Sí? Esto va a ser el borde anterior. Esta va a ser la extremidad anterior. Este es el borde inferior, el borde posterior, el borde superior, alas. ¿Sí? Entonces, este borde inferior se va a incrustar en la cresta nasal, que va a estar formado por el hueso maxilar, la apófisis palatina y la lámina horizontal. Sí, esta es la pared interna ósea, que posteriormente se va a complementar con aquí tenemos, ¿ya?
La pared inferior ósea. Esta es la pared inferior ósea. Tiene también la forma de canal, pero es más ancho que el superior. Su concavidad va a mirar hacia arriba. ¿Qué es importante aquí? Vamos a reconocer esta estructura, que es la estructura cruciforme. Aquí. Vamos a encontrar aquí la cresta incisiva. ¿Sí? Y a los lados vamos a encontrar, eso es bien importante, a los lados vamos a encontrar la desembocadura del conducto palatino anterior, o por donde penetran por aquí, penetran los nervios palatino anterior o incisivo, y la arteria palatina también anterior o nasopalatina. ¿Sí? Por aquí van a entrar, y aquí vamos a encontrar que en un hemilado vamos a encontrar en forma de canal. Y ya les decía, lo que nos interesa en este es de que tiene la forma de Y. Así. ¿Sí? Su orificio inferior, el orificio inferior, va a estar en relación con la papila incisiva. La papila incisiva es su referencia de esto. Y para cuando ustedes tengan que hacer anestesia anestesiar a estos nervios, sobre todo el nasopalatino o los incisivos, cuando haya caninos incluidos, por decir, cuando haya fractura, tienen que buscar esta papila. Pero esta papila es sumamente inervada, ricamente inervada, que si ustedes colocan la aguja directamente, esto al paciente lo van a tener con un brinco llegando al techo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Las técnicas se utiliza colocando anestesias, puntitos de anestesia alrededor de la papila, cosa de que se llegue a anestesiar. Y una vez que esto se vuelva blanco, la papila tenga esa coloración blancoide o blancuzca, ya no rosa coral, porque la mucosa es rosa coral, ¿sí? Entonces, cuando ya tenga esa coloración blanca, media pálida, entonces ya quiere decir que está anestesiado esto, y se introduce la aguja. Ya les decía, esto tiene 1 centímetro de longitud, nada más, de aquí a aquí. Y aquí están los orificios de desembocadura. Entonces, para anestesias profundas, se busca la aguja, se coloca así en ese sentido. Después, si quieren ir al lado derecho, se baja un poquitito y después se entra recién. Pero no deben colocar más que 5 milímetros o 50 milímetros, si ustedes quieren. ¿Sí? 0,5 de centímetro. ¿Sí? No debe entrar hasta aquí. No debe sobrepasar esto. Porque si sobrepasa eso, lo que van a conseguir es anestesiar la mucosa de aquí y la mucosa del velo del paladar. ¿Sí? Aquí está el velo del paladar. Entonces, este tipo de anestesia se hace cuando hay caninos incluidos, cuando hay fracturas, tiene que haber una anestesia profunda. Se llama anestesia profunda cuando la anestesia tiene que durar por lo menos 1 hora, hora y media, hasta 2 horas. En cambio, las otras anestesias, la anestesia que se coloca sobre todo en el maxilar superior, son anestesias no son profundas, anestesias casi superficiales, que duran hasta 30 minutos. En cambio, aquí hay que buscar la anestesia profunda. ¿Por qué? Para poder hacer la intervención. Porque el canino generalmente está aquí, así. A veces tiene sabor, está metido en el paladar. ¿Sí? Entonces, es por falta de espacio que esto que ha sucedido eso.
Entonces, para eso se necesita anestesia profunda, para no estar ya todo el tiempo aumentando anestesia. Y para eso se coloca este conducto. ¿Sí? Bueno, esa es la importancia del piso de las fosas nasales, el orificio de entrada del conducto nasopalatino, que tiene la forma de Y. Y no se debe colocar en forma vertical, les he dicho así. Nuevamente les voy a esto. No colocar la anestesia o la aguja en ese sentido. Porque ¿qué va a suceder? Se van a encontrar con esto. ¿Sí? Y al encontrarse con eso, esta porción es rica en tejido esponjoso. Y tranquilamente les he dicho que pueden fracturar desde la aguja. Rompiéndose la aguja, van a tener que llamar a uno que sea un maxilofacial para poder resolver el problema. Bueno, y por atrás vamos a encontrar, aquí seguimos viendo ya los orificios. ¿Sí? Y por atrás vamos a tener lo que se va a conocer con el nombre de retroventanas. ¿Sí? El orificio óseo anterior, primeramente. Este orificio óseo anterior no es igual que los orificios de las fosas nasales. Los orificios de las fosas nasales se van a llamar narinas. En cambio, este va a ser orificio óseo de las fosas nasales. Va a tener la forma de un corazón de naipe francés, que dicen así. Y la parte anterior aquí está lo que se conoce con el nombre de espina nasal anterior, que es un punto cranométrico. ¿Sí? Va a estar formado por los bordes anteriores del hueso maxilar superior y por los bordes inferiores de los huesos nasales. ¿Sí? Entonces, esa es la parte ósea. Ahora, la parte posterior va a estar formado por las coanas, ¿ya? Las coanas o retroventanas. Las coanas o retroventanas van a hacer esto, ¿ya? Su límite del medio va a estar representado por el borde posterior del pómulo. ¿Sí? Los laterales, estos. Va a estar representado estos por el borde posterior de la ala interna de la posterior. Esta es el ala externa y esta es la ala interna. Y aquí está la fosa pterigoidea. ¿Sí? El borde del inferior va a estar representado por el borde posterior. ¿Sí? Borde posterior. Borde posterior del palatino. El borde superior aquí, representado por las aposis vaginales. Aquí. La aposis vaginal es el cuerpo del esfenoides aquí. ¿Sí? Eso representa ya las coanas o retroventanas. Y estas coanas o retroventanas van a comunicar con la parte de la faringe, ¿sí? Que se va a denominar rinofaringe. ¿Sí? La rinofaringe. Entonces, estas retroventanas ya van a ser las que van a dejar el paso, ya van a dejar el paso del aire. El aire ya cubierto, cuando está cubierto por pituitaria, el aire humedecido y caliente. ¿Sí? Entonces, el borde
el borde, este borde, el borde posterior del palatín, la porción horizontal. Ahora, esto también va a estar cubierto por pituitaria. Va a estar cubierto por pituitaria. Les he dicho que todo va a estar cubierto por pituitaria. ¿Sí? Eso representa los orificios de las fosas nasales óseas o coanas. Ahora, esto va a estar, esta parte que va a ser el complemento de las fosas óseas, va a estar representado por los cartílagos nasales. Y estos cartílagos principales son el cartílago del tabique, el cartílago lateral. Y estos son los cartílagos del ala de la nariz. Y vamos a tener los cartílagos accesorios. ¿Sí? Ahora, estos cartílagos van a estar unidos a los huesos y a los mismos cartílagos por tejido fibroso. El cartílago del tabique aquí va a presentar bordes, va a ser también casi cuadrangular. Un borde posterior superior, antero superior, antero inferior y posterior inferior. Y esta parte del esto de la parte posterior inferior va a emitir una prolongación que se va a llamar prolongación caudal del cartílago del tabique, ¿sí? Como una cola, por eso se llama caudal. ¿Sí? Vamos a ir describiendo el cartílago del tabique. Fíjense, cartílago del tabique. Cartílago septal también se llama, ¿ya? Y va a emitir una prolongación, se ha dicho, ¿ya? Que va a ser la prolongación caudal, aquí. ¿Sí? Este va a ser el borde posterior superior, el antero superior. Este antero superior se va a soldar con el tabique lateral, ¿ya? Primeramente va a estar en relación con los huesos propios de la nariz, luego con el cartílago lateral y con el cartílago del ala de la nariz. Este es el borde antero inferior y este es el borde posterior inferior. Y aquí se va a encontrar la prolongación que se va a llamar la prolongación caudal. Ahora, aparte de esos cartílagos, del cartílago esos, vamos a encontrar unos cartílagos, aparte de este, ¿sí? Vamos a encontrar el cartílago de Huschke. El cartílago de Huschke o mediano también se llama, está situado por detrás de la espina nasal anterior, en el borde postero inferior del tabique de las fosas nasales. Es un cartílago accesorio que un señor Huschke ya ha descubierto y le ha puesto el cartílago de Huschke o cartílago bomeriano. ¿Sí? Luego va a haber cartílagos cuadrados, cartílagos sesamoideos, que son cartílagos accesorios. ¿Sí? Aquí está el cartílago de Huschke. Luego vamos a tener los cartílagos laterales. Estos cartílagos laterales van a tener la forma de una lámina triangular de base anterior, vértice posterior. El vértice va a estar unido a los huesos propios de la nariz y al borde anterior del maxilar. Y por abajo va a estar unido al borde superior del ala de la nariz, por intermedio de un tejido fibroso. Y con el del lado opuesto, aquí, con el del lado opuesto, va a estar unido también por tejido fibroso, pero se van a unir al cartílago del tabique. Este es lo que constituye lo que se llama el dorso de la nariz. ¿Sí? Ahora, detrás de ellos vamos a tener los cartílagos del ala de la nariz. Estos cartílagos del ala de la nariz van a tener la forma de una U abierta ya hacia atrás. Va a estar formado por una rama externa, una rama interna, ¿sí? Y la parte redondeada que se va a denominar el lóbulo de la nariz, que se va a articular, se va a unir al cartílago del tabique, ¿sí? Aquí.
Y estos van a ser los cartílagos accesorios. Y todo esto está unido por tejido fibroso. Aquí tenemos tejido fibroso. Ahora, las fosas nasales van a estar cubiertos por una mucosa, ¿sí? La mucosa se va a denominar aquí en las fosas nasales mucosa pituitaria o mucosa de Schneider, ¿sí? Ese también es otro nombre, un nombre propio. Y esto va a producir transformaciones en las fosas nasales, ¿sí? Y esas transformaciones van a ser nombradas como esta zona donde van a estar los cornetes, se va a llamar zona turbinal. ¿Por qué? Porque están las turbinas ahí, o sea, los cornetes. Por delante de eso vamos a encontrar la zona preturbinal, aquí, que es como un canal. Y por arriba de eso vamos a encontrar aquí la zona supraturbinal. Ahora, esta pituitaria en la zona turbinal va a tener características especiales. Va a tener células ciliadas, ¿sí? Va a tener glándulas de moco. Su coloración va a ser rojiza, gruesa, ¿sí? Gruesa. Se va a introducir en los cornetes, a los cuales va a cubrir, ¿sí? En cambio, en la zona preturbinal no va a existir glándulas de moco, no va a existir células ciliadas, va a ser un pasillo ya casi seco de color rosado, y este va a ser de un color rojo intenso, aquí de un color rosado, sin que haya presencia de células con cilios. Aquí hay células con cilios, ¿sí? Aquí la mucosa es gruesa, es rojiza, y en la parte supraturbinal va a existir ya continuación de la zona turbinal, pero donde va a estar presente ya los filetes del nervio olfatorio, donde va a dar origen al nervio olfatorio. Esta zona ya es la zona olfatoria, que se va a llamar supraturbinal, y esto cubierto por mucosa se va a llamar la mancha amarilla. Aquí está la mancha amarilla, que va a cubrir el techo y la pared, la porción superior del tabique de las fosas nasales. Estos filetes van a atravesar a la zona cribosa, donde hemos visto que el etmoide tiene en la lámina cribosa unos orificios, para que se reúnan en células y formen lo que se conoce con el nombre de bulbo olfatorio, para dar lugar al nervio olfatorio, ¿sí? Aquí dice, tenemos la pituitaria roja, ¿sí? Son es donde se calienta el aire, ¿sí? Entonces, esas características tiene la mucosa, las fosas nasales cubiertas por pituitaria, sobre todo en la pared externa. Aquí tienen lo que les decía, tanto en la pared superior, la zona supraturbinal, como en el tabique de las fosas nasales. Se denomina la mancha amarilla. Son las células receptoras, fíjense. ¿Sí? La pared externa, la zona turbina, ya hemos descrito. Ya. Va a tener una irrigación especial. En la irrigación va a ser la irrigación venosa la que va a constituir los sinusoides. Va a estar determinado por la porción superficial, que son venas pequeñas, y un plexo venoso profundo, que se van a anastomosar y van a formar el cuerpo cavernoso, aquí. ¿Sí?
parecido al cuerpo cavernoso, les decía, del clítoris del glande. O sea, se forma por replexión de la sangre. Y eso hace que el aire que entra por aquí, por las narinas, ya se caliente. Tome esta vía, la inferior, porque en las fosas nasales, va a existir una división. Este va a ser el tabique de las fosas nasales. Este es el cornete superior, este es el cornete medio y este es el cornete inferior. ¿Sí? Entonces, entre la parte más saliente de este cornete del medio, entre la convexidad más saliente, la pared interna, se podría decir, del cornete medio, y el tabique de las fosas nasales, se va a formar este espacio. Y este espacio se va a conocer como hendidura olfatoria. Esta hendidura olfatoria va a dividir a las fosas nasales en dos porciones, una superior y otra inferior. La superior va a ser la olfatoria y la inferior va a ser la respiratoria. ¿Qué estructura divide? Este espacio, que se llama hendidura olfatoria, que está determinado por el tabique de las fosas nasales y la parte más saliente, ya de la cara interna del cornete medio. Todo esto entonces va a constituir la zona respiratoria y todo esto la zona olfatoria, aquí. ¿Sí? O sea, fíjense que esto va a ser más o menos así. ¿Sí? Así. Aquí va a entrar el aire, que vamos a ver posteriormente, y todo esto, aquí va a estar la irrigación venosa superficial y profunda que va a formar los sinusoides o cuerpo cavernoso. Y va a hacer que se caliente el aire y se humedezca y entre a la rinofaringe. Mientras que esta parte de aquí, todo esto, va a corresponder a la zona olfatoria porque está aquí. Y esto se va a transformar en un canal. ¿Sí? Este canal va a tener la coloración rosada, no va a tener células ciliadas, no va a tener moco, va a ser seco. Ahora, aquí va a existir un espacio. Este espacio de una depresión se llama ventrículo. Y en el ventrículo van a aparecer estas cositas, los pelos, que se van a denominar las vibrisas, que van a tener la funcionalidad ya de ser como cetazos, de no dejar pasar las estructuras que se metan aquí a las fosas nasales, estructuras o cuerpos extraños. Van a ser como filtros. ¿Sí? Y todo esto se va a conocer, esta depresión se va a conocer con el nombre de vestíbulo. Ahora, entre este vestíbulo va a existir una zona aquí de 1,5 centímetros más o menos, que se va a llamar zona de transición. Aquí es mucosa y aquí es piel, pero va a haber esta zona de transición, ¿sí? Para que la zona de transición se vaya convirtiendo en mucosa, ¿sí? Y no sea un corte brusco de piel a mucosa,
si no existe esta zona de transición. Y esta zona de transición se llama limen nazi. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Límite nasal. Y ahí es donde se originan ya las vibrisas. ¿Sí? Las vibrisas. Entonces, la pared externa de las fosas nasales tiene ese tipo cumple, ahí ya cumple dos tipos de funciones. La función que va a ser la respiratoria y la función olfatoria. De acuerdo, hemos dicho, hasta la forma de la nariz, que vamos a encontrar posteriormente. La pared interna. Esta pared interna va a estar sumamente irrigada y la irrigación va a estar determinada por la arteria. Aquí la arteria va a entrar por el agujero esfenopalatino, va a entrar, el agujero esfenopalatino termina la maxilar interna, la arteria maxilar interna, ¿sí? Y da su rama que es la esfenopalatina. Y la esfenopalatina se va a dividir en nasopalatina, aquí, para el tabique, y la nasal externa, para los cornetes. Y esta nasopalatina va a dar ramas superiores, medias y inferiores. Y las ramas medias van a formar esto, lo que se conoce con el nombre de mancha roja, o la mancha vascular, que va a estar en el tabique de las fosas nasales, por encima de 1 centímetro del orificio que es las narinas. Está ricamente irrigado. Aquí en la parte superior va a estar irrigado por las arterias etmoidales, la anterior y la posterior. Son las ramas de la oftálmica. ¿Sí? Pero aquí van a aparecer ya la esfenopalatina, que es rama terminal de la maxilar interna, extramaxilar interna. ¿Sí? Y va a dar ramas superiores, ramas medias y ramas inferiores. Y la inferior se va a considerar la nasopalatina, la que se va a introducir en el conducto palatino anterior para dar irrigación al paladar duro. ¿Sí? Mientras que la media va a formar este plexo, que va a ser el plexo vascular, ¿sí? O también se llama de Keisebach, pero hablaremos de la mancha vascular en el tabique de las fosas nasales. ¿Sí? Ahora, en el tabique de las fosas nasales, cubierto por pituitaria, algunas veces se encuentra un conducto, esbozo de un conducto ya atrofiado, que se llama órgano de Jacobson o vómero nasal. Ya, que este conducto, porque es un conductito atrofiado, que se puede encontrar en el hombre, en el humano, pero es atrofiado. Ya, va a estar bien desarrollado en los animales. Este se conoce como el órgano de Jacobson o órgano vomeronasal. ¿Sí? Aquí vamos a tener el órgano Jacobson. Fíjense, son esbozos. En cambio, en el animal, en los animales,
en los animales va a estar sumamente desarrollado, sobre todo en el perrito, ¿sí? Aquí vamos a tener, este es el órgano, aquí está el órgano vomero nasal. Entonces, en estos animales, sobre todo en los caninos, en los canes, ¿sí? En los canes, los perros, ¿sí? Aprovechan, en la actualidad aprovechan los policías para poder ya enseñarles a estos animales, gracias a esto, a este órgano, ya a detectar todo tipo de, digamos, sustancias no controladas, drogas, cocaína, alcohol, qué sé yo. Y gracias a esto, en el hombre no, en el hombre es un esbozo, pero existe ese órgano que se llama ya que se llama órgano vomero nasal u órgano de Jacobson, ¿sí? La pared superior, la pared superior va a ser continuación ya de la pared que se va a formar en el dorso de la nariz. Continuación. Va a tener las características, es decir, va a tener presencia de un epitelio seco, sin células ciliadas, sin mucos. Pero la presencia de estos filetes nerviosos, que se va a llamar mancha amarilla, aquí. Y esta mancha amarilla va a dar lugar al bulbo olfatorio. Es por esto que las personas cuando inspiran aire, cuando llegan a inspirar aire, entra el aire, se dividen en dos corrientes, una así y la otra así. La respiratoria viene aquí, ¿sí? Y la olfatoria viene así. Entonces, el órgano, las fosas nasales, va a tener dos tipos de funcionamiento. Va a tener el órgano del olfatorio y las vías altas de la respiración. Ahora, el aire que entra aquí, ya les decía, va a ser calentado y humedecido gracias a los cornetes, ¿sí? A las turbinas, ¿sí? Los orificios que van a estar en relación, que van a colocar al órgano del olfato con el medio externo, se llaman narinas. Estas son las narinas. Van a estar cubiertas de piel, van a estar cubiertos de piel, ¿sí? Y aquí va a estar el ala de la nariz, los cartílagos de la nariz. Y aquí están las vibrisas, ¿sí? Que están, miren, fíjense, las vibrisas. Y esto de aquí va a determinar el vestíbulo, ¿sí? Fíjense cómo es la punta de la nariz. Esta es la normal, esta es la bulbosa, en forma de bulbo, esta es en forma de caja, ¿sí? Y esta es la nariz puntiaguda. Ahora, dentro de las fosas nasales va a haber unas cavidades que se van a abrir en las fosas nasales, ¿sí? Y estas cavidades van a ser las cavidades anexas a las fosas nasales. Y dentro de ellas vamos a mencionar al seno frontal, al seno maxilar y a las células hemoidales, ¿sí? En el seno maxilar, ¿qué vamos a ver? Aquí está el seno maxilar. ¿Qué vamos a ver? Que es una cavidad que se encuentra ya contenido en el maxilar superior. Va a presentar paredes, ¿sí? Va a presentar paredes. Una pared superior orbitaria, una pared anterior geniana, una pared posterior ya pterigoidea, ¿sí?
una pared inferior o antral, ¿sí? O piso también. Y van a tener un orificio, el orificio de abertura que se va a abrir en el meato medio. ¿Sí? Aquí están los estos. Ahora, aparte de eso, hay otro orificio que se llama ya el orificio accesorio de Giraldez. ¿Sí? Otro orificio. Ahora, va a tener bordes. Esta pared es importante porque en esta pared es donde corre el conducto antero superior. Aquí termina ya el agujero infraorbitario. Y antes de que se forme el agujero infraorbitario o suborbitario, se va a desprender un canalito. Ese canal es el conducto dentario antero superior, que va a dar inervación desde los caninos hasta los incisivos. ¿Sí? Aquí tenemos el canino, la raíz más grande, y los incisivos, el lateral y el central. Ahora, la parte posterior, aquí va a estar en relación con los nervios dentarios posteriores, mientras que el techo va a estar en relación con el canal infraorbitario. ¿Sí? Y el piso va a estar en relación con los dientes que se van a llamar dientes centrales. Ahora, para más conocimiento, ya les decía a ustedes, tienen que hacer tipo de investigación para este seno, que es bien importante. Aquí vamos a tener el crecimiento de los senos. Aquí tenemos a 1 año, cuando han erupcionado los incisivos superior e inferior. Y aquí están todavía enterrados los dientes de leche. Y aquí está formándose ya el primer molar superior. Este es el primer molar temporario, segundo molar temporario, el canino. Por eso aquí en cada lado hay 5 y en la arcada superior hay 10 y los dientes de los niños son un número de 20. Pero aquí admiran, fíjense que ya está formándose el botón del primer molar. A los 4 años el seno maxilar ya va teniendo diferente, porque aquí ya se están formando los botones de los laterales, de los premolares. Y aquí ya se está formando el del segundo molar. Estos van a erupcionar, estos son los que van a cambiar. Estos a los 4. A los 6 años ya fíjense, ya el primer molar ya está erupcionado. Este es el molar de los 6 años. ¿Sí? Y aquí estos están formándose, van a venir a representar a estos que van a ser los premolares. Este es el canino y estos son los incisivos. Y el tercer molar ya está, pero fíjense cómo está el seno con relación a esos botones. ¿Sí? A los 12 años ya está mucho más desarrollado. Ya el segundo molar ya erupcionado es la muela de los 12 años. Entre los 18 y 25 ya el seno ya está casi totalmente desarrollado. Y el tercer molar ya está por erupcionar. Aquí ya tiene los dientes permanentes. Eso es lo que quiero que ustedes hagan relación e investiguen. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos ya la desembocadura. Esto se llama, está formado por el repliegue, este es el repliegue unciforme. ¿Sí? Y esto ya se llama canal uncipular. Y en el canal uncipular está, aquí dice el hiato que significa el orificio del seno maxilar. Y aquí está el hiato del seno frontal, que es el que está metiendo aquí un alambre, está metiendo para que salga con eso. ¿Sí? ¿Y cómo desemboca? En una célula que se va a denominar una célula que tiene la forma así, de embudo. Por eso se llama que está excavado en el etmoides.
Por eso se llama infundibuliforme. Y por detrás del meato del cornete superior se va a originar el seno esfenoidal, que va a ser otra de las cavidades que va a estar anexas a las fosas nasales. Esto, el seno frontal, va a ser senos frontales pequeños, grandes y medianos, dependiendo del desarrollo del seno. ¿Sí? Y aquí vamos a tener el seno esfenoidal, que va a presentar 6 paredes, que va a estar en relación con esto. Aquí va a estar la hipófisis, que es una glándula bien importante. Y si imagínense que aquí haya estragos, que se produzca estragos en la mucosa, va a infectar aquí y de aquí va a pasar aquí. Y ya se produce aquí, ya se pueden producir las encefalitis, ya problemas que son ya mucho más graves. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importancia tiene, pero más que a nosotros nos va a importar, va a ser esto. Y aquí el seno maxilar, ¿verdad? Aquí tienen el seno maxilar. Fíjense cómo se están introduciendo células y cómo es en el grosor de esta pared. Aquí vamos a encontrar trabeculado. ¿Sí? Trabeculado. Entonces, no siempre el seno ya tiene una forma ya cúbica, por decir. ¿Sí? Fíjense la relación de las raíces. Entonces, esa es la importancia que debemos dar esto. Ahora, aquí existen comunicaciones sinusales, o sea que fíjense, las raíces ya están perforando al piso. Y lo que está separando supuestamente debe ser mucosa. Pero si esta pieza estuviesen infectados, ya aquí el problema sería de una sinusitis. ¿Sí? Por eso decimos piezas antrales desde el canino al segundo molar. Fíjense, ahí está como su nombre, destacando el primer molar y el primer molar y el segundo premolar. ¿Sí? Es los demás. Exacto. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Fíjense, esta es la comunicación. Esto es difícil de que se cierre así nomás. Adentro está la mucosa, evidentemente, que está. Es la comunicación después de haber extraído una pieza. ¿Sí? Fíjense, después de haber extraído una pieza, ¿cómo queda? Entonces, ese es el conocimiento que tenemos que tener aquí. ¿Sí? Ese es el conocimiento que tenemos que tener para poder ser buenos profesionales. Ahora, las células etmoidales, estas células etmoidales están en comunicación, fíjense, con los meatos. Hemos dicho que las células etmoidales anteriores se abren en el meato medio y las posteriores se abren en el meato superior. ¿Sí? Y también vamos a tener al seno esfenoidal. Ahora, el seno frontal. Fíjense el seno frontal. Este seno se desarrolla a los 15 años. ¿Sí? Va a presentar senos grandes, senos pequeños, senos medianos, dependiendo de la extensión de la cavidad. ¿Sí? Va a presentar una pared anterior, esta, que va a ser cutánea, una pared posterior cerebral y un tabique. Va a tener la forma de una pirámide triangular. Una base, esto. ¿Sí? La base va a estar representada por esto. Y la base va a presentar dos porciones. ¿Sí?
una porción orbitaria de afuera y la de adentro, la porción etmoidal. Aquí. Y va a comunicar, ya les decía, con las fosas nasales, ¿ya? Por intermedio del infundible. Va a ser una célula etmoidofrontal. El seno esfenoidal. Este es el seno esfenoidal. Fíjense que está en directa combinación con las fosas nasales, en contacto, porque su orificio se va a abrir en las fosas nasales. Va a presentar 6 paredes: anterior, posterior, externa, interna, superior, inferior. Y también puede prolongarse, tiene prolongaciones alares, que están en relación con las alas, prolongaciones pterigoideas, que están en relación con las apostergoides, o prolongaciones basilares, posteriores. Pero la importancia es que esta pared está en relación con la pituitaria, no pituitaria, sino con la hipófisis. La hipófisis aquí va a estar clavado en la silla turca. Por eso la hipófisis es protegido por esto, por esta cavidad que está protegida. Y esta glándula es la que va a regular todo el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Sí? Allí está el seno esfenoidal. Ahora, las arterias de las fosas nasales. Las fosas nasales van a estar irrigadas la parte superior por las arterias etmoidales. Estas arterias etmoidales, la anterior y la posterior, van a ser ramas de la oftálmica. Y la arteria esfenopalatina. Esta ya les he dicho que va a formar esto, el plexo de Kieselbach, se llama, o plexo vascular. Y se van a transformar aquí en nasopalatinas. Esta va a ser la nasopalatina, o palatina mayor, que va a irrigar el paladar. Y estas van a ser las inferiores nasopalatinas, las medias, que van a formar esto, y las superiores, que van a anastomosar con las palatinas anteriores. Aquí, fíjense, tanto la parte la pared externa va a estar irrigada por el nasal externo, los nasales externos. Y esto va a ser los nasales internos nasopalatinos. ¿Sí? Las venas. Estas venas son las que van a formar ya los cuerpos cavernosos. La anastomosis del plexo superficial, que está formado por venas de pequeño calibre, y las profundas, que son de calibre mayor, van a formar un plexo. Ese plexo va a ser ya el que va a formar ya los sinusoides, que van a ser los responsables del calentamiento y de la humedad del aire que va a penetrar en las fosas nasales. ¿Sí? Aquí tiene. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo esto tiene que subir aquí. Y aquí se va a originar la vena maxilar interna. Y esta vena maxilar interna, ¿dónde va a terminar? Al nivel del cuello del cóndilo, ¿verdad? Uniéndose la temporal superficial para formar la yugular externa. Cómo la sangre va retrocediendo. Los nervios. El nervio que está, va a ser el nervio esfenopalatino. Es que este nervio va a ser responsable ya de la porción sensitiva de la mucosa. De la pared externa, de la pared interna, del techo, de todo eso. Ya. Mientras que la porción vasomotora o vegetativa va a estar determinado por el
nervio, ¿sí?, vidiano, que se va a comunicar con el nervio maxilar superior, con el ganglio va a llegar al ganglio esfenopalatino, y del ganglio esfenopalatino van a salir ramas, ¿sí?, y van a salir ramas también, en ramas esfenopalatinas, que van a ser nasales superiores, nasal pterigopalatinas, todo eso, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de inervación que tiene. No tiene inervación motora porque no hay músculos, ¿sí? Inervación de la nariz, ahí está, el nervio facial, ¿sí?, participa con el núcleo lacrimomuconasal, ¿sí?, fibras nerviosas de los músculos, pues, para los músculos de la nariz. Los músculos de la nariz, bueno, hay músculos en la nariz, pero en las fosas nasales no hay. Anatomía funcional. Las fosas nasales van a cumplir dos funciones, una la respiratoria y otra la olfatoria. La olfatoria va a subir por el canal, este canal olfatorio, y la respiratoria va a seguir por debajo de la hendidura olfatoria. Ya les he indicado la hendidura olfatoria, ¿verdad? Aquí el aire se va a dividir en dos, uno olfatorio y el otro respiratorio, ¿sí? Entonces, olfatorio cuando, bueno, se llega a oler cosas agradables, ¿sí?, o cosas desagradables también. Por eso esta es la mucosa olfatoria y esta es la mucosa respiratoria, ¿sí? Entonces, fíjense cómo viaja el aire, ¿sí? Esa sensación del olor se produce en el cerebro, ¿ya? El olfato nos permite captar las sustancias que hay en el aire, ¿sí? Las fosas nasales nerviosas, esto es la mancha amarilla. Fíjense cómo viaja el aire, ¿sí?, a través de que divide la hendidura olfatoria, ¿sí? Aquí tienen el episodio olfatorio y estas son las células olfatorias. Fíjense que atraviesan la lámina, la zona cribosa, ¿sí?, para formar el bulbo. Ahí tienen aquí tienen la porción olfatoria, fíjense, está oliendo el olor de una rosa, se puede decir que es un olor aromático, ¿sí? El piso respiratorio, ¿sí?, a través de la división de la hendidura olfatoria. Esto es cuando se produce, cuando hay supuestamente los catarros, membranas inflamadas, o sea, la membrana se llega a engrosar, se llega a inflamar, y se dice que existe una rinitis, ¿sí? Ingresa el aire rico en oxígeno y que se humedece y se calienta aquí, por intermedio de las turbinas, ¿sí? El canal olfatorio y el respiratorio, fíjense cómo es, aquí está dividida, existe la división de la hendidura olfatoria. Lo de abajo es la respiratoria y lo de arriba es la olfatoria, ¿sí? Tenemos lo mismo, ya, los receptores, las fosas nasales, sus receptores, ya, el conjunto de órganos, o sea, todo esto es las vías respiratorias altas, ¿sí? Las fosas nasales cubiertas por esto. Ahora,
¿La nariz qué es? La nariz es una eminencia, hemos dicho, triangular, de una pirámide triangular, que tiene dos caras anterolaterales, una posterior virtual, una base y un vértice. ¿Sí? Ahora, los tipos de nariz van a ser esta, va a ser una nariz respiratoria y esta va a ser una nariz olfatoria, ¿sí? Porque tiene mucho más desarrollado el dorso de la nariz. ¿Sí? Entonces, a esto se llama dorso de la nariz. Hay también narices chatas de los boxeadores, ¿sí? Fíjense, las narices chatas. Este es el tipo de narices. Esta es la nariz aguileña, la olfatoria, y esta es la respiratoria. Esta es la respiratoria. Aquí tenemos la aguileña y la respiratoria. Y con eso, jóvenes, hemos terminado la clase. Ya. Espero que el día